Muy buenos días, bienvenidos al podcast Footex 360 Detrás del Balón. Hoy con un tema espectacular, formar mejores futbolistas empieza por formar mejores entrenadores. Y doy la bienvenida a Pedro Cázares. Buenos días, Pedro. Hola, ¿cómo están? Buenos días de ti. Buenos días. A José Luis Puente. Buenos días, José Luis. Hola Betty, ¿cómo están? Muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Gracias. Diego Cázares. Buenos días. Buenos días, bienvenidos familia. Gracias. Y Sandra Carrera, que también siempre nos acompaña y forma parte de este gran equipo. Cuando un padre lleva a su hijo a entrenar fútbol, normalmente piensa que lo está dejando con alguien que le va a enseñar a jugar. Pero entre los 3 y los 15 años ocurre algo mucho más grande. Ese entrenador también estará presente cuando el niño falle, cuando pierda, cuando tenga miedo, cuando deje de ser titular, cuando se frustre y también cuando empiece a descubrir que es capaz. Por eso hoy queremos hacernos una pregunta que pocas veces hacemos en el fútbol infantil. ¿El trabajo de un entrenador termina cuando enseña fútbol? Porque quizá hemos llamado entrenador durante demasiado tiempo a una persona que en realidad tiene una responsabilidad mucho mayor, ser formador. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué significa pasar de entrenador a formador? La importancia del mismo entrenador en el fútbol infantil y por qué puede cambiar por completo la experiencia de un niño en el fútbol. Empezamos con este podcast. José Luis, ¿cuál es realmente el trabajo de un entrenador de fútbol infantil de los 3 a los 15 años? Pues como lo estás comentando Betty, y básicamente como lo dice la palabra, el formar. Primero que nada, formar, porque sabemos que a través del deporte, obviamente nosotros tenemos la enorme oportunidad de ayudar a las personas a que se conviertan en personas de bien, o sea, que aprendan que hay unas reglas, que aprendan que hay formas para ganar, formas para perder, o sea, aceptar la derrota, aceptar la victoria, reconocer al rival, reconocer los esfuerzos de los compañeros y por ende, obviamente, también un montón de otros valores, ¿no? De respeto, de disciplina, de compañerismo, de humildad, de etcétera, etcétera. O sea, es enorme lo que te aporta el deporte. Lamentablemente, de hace mucho tiempo para acá, en estas edades, sobre todo, como dices tú, en este periodo que es tan importante formar en valores y sobre todo también formar y transmitir en la parte de los conceptos, digamos, más importantes o los conceptos básicos del juego, dependiendo la edad. Los entrenadores hoy en día lo que más les preocupa es dar un resultado porque así lo exigen, ¿no? Lo exigen muchas veces los papás, lo exige la sociedad, lo exige, pues obviamente el día a día para mantener tu academia. Entonces, lo que tristemente ha vendido es el resultado. Y los entrenadores, lejos de ser formadores, de convertirse en una persona que guíe, que ayude, que corrija, que esté preocupado porque las bases y los cimientos de los chicos, de los niños, de los jóvenes sean sólidos para que puedan ir progresando en su nivel, ellos se han preocupado más bien simplemente por el hecho de volverse un tema de ganar, ¿no? Entonces, es un trabajo bien importante, Betty, bien importante. Tú ahorita lo mencionabas, muchas veces un formador o una persona que tiene a cargo un grupo de niños se convierten muchos de ellos casi en un papá o en un guía, porque muchas veces el contacto de los niños con los papás es un contacto no tanto, digamos, de tener esta apertura hacia un diálogo, hacia una comunicación, sino simplemente a lo mejor el papá es quien pone las reglas, pone orden y se convierte en una persona estricta. Y esta imagen pues para el niño muchas veces es de temor, ¿no? De decir, no, pues no, con mi papá no me puedo acercar a decirle algo o no me atrevo a decirle algo a mi papá. Y resulta que con un entrenador muchas veces sí viene el niño o la niña, pues a comentar situaciones que está viviendo y experimentando y que son bien importantes. O sea, En ya su temas vida. emocionales, temas de cosas que realmente pueden marcar para bien o para mal, inclusive la vida de un pequeño, ¿no? Entonces, es bien importante y no se le ha dado el valor, el mérito y el reconocimiento, tampoco la remuneración económica a esta labor, ¿no? De un formador. De un formador. Gracias, José Luis. Y justo esto último que nos compartes,
tiene que ver con la siguiente pregunta, Pedro. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esta persona con los niños? Pues mira, Betty, José Luis está tocando uno de los temas de los cuales yo creo que es la parte más difícil, el tema del poder edificar y construir a un entrenador, a un formador. El primero, identificarlos, porque no hay tantos formadores. El formador se diferencia por el trato que tienen, el cómo les hablan los niños, el tiempo que les dedican, en el tema de las correcciones, el que siempre llega primero, pone todo su material listo para poder tener ya una clase preparada. Situaciones que difícilmente lo vemos en la vida real, ¿no? En el día a día. Entonces, el rol que juega, Betty, lo preguntas dentro de tu pregunta, el rol que juega un entrenador o un formador es muy importante porque está tocando, muchas veces sin él darse cuenta, está tocando temas que a él realmente no le corresponde ser, pues, el guía principal, ¿no? El manejo de emociones, hablarles del tema de nutrición, hablarles del tema de valores. Normalmente los formadores son buenas personas, tienen un enfoque muy claro de poder ayudar a los niños a que saquen sus mejores virtudes, y a los niñas que no han encontrado todavía esa pasión, les ayuda a encontrar esa pasión que es a través del fútbol. Y a los niños más talentosos también los va parando un poquito diciéndoles que vayan paso a paso y que el fútbol se juega en equipo, ¿no? Aunque se entrena en el individual, pero pues al final el fútbol son, dependiendo del formato, pero son desde 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, 11 contra 11, ¿no? Entonces, el formador entiende muy bien estos conceptos, Betty. El formador entiende que él es parte de una cadena, de una cadena o de un ecosistema en donde su labor es primordial, es muy importante. ¿Por qué? Porque le está dando las bases más importantes que puede tener un niño, que es que tenga una base emocional, una base coordinativa, una base física, una base de valores y una base también de nutrición, porque ya ahorita un entrenador o un formador que no esté capacitado o que no entienda que él no está solo, y que no solamente poniendo técnica y poniendo el tema físico y enseñándoles a jugar, no es suficiente para que un jugador o una jugadora pueda empezar a destacar. Entonces aquí estamos hablando de un ecosistema de generar hábitos. Estos hábitos que se aprenden muchas veces se deben de aprender en la cancha, pero como dice José Luis, a veces no hay padres presentes, no hay madres presentes, y a veces el mismo formador agarra esos roles que no le corresponden, pero que muchas veces, por esa pasión, por esa transparencia y liderazgo que tienen estos formadores, asumen esos roles. Entonces, eso es lo que te puedo decir un poco. No es su tarea principal del formador saber de todo. El formador tiene que estar capacitado en la enseñanza y en la corrección de las habilidades y de los hábitos del fútbol, pero muchas veces se ponen cachuchas que no le corresponden, y muchas veces se meten en problemas esos mismos formadores, o hasta pues generan conflicto, ¿no? Por lo que uno dice, y bueno, ya en los partidos es cuando suceden, vamos a llamar, las problemáticas, en donde el entrenador, después de haber estado 2-3 días durante la semana con los niños, con las niñas, enseñándoles, viene un papá o varios papás desde fuera de la cancha y están diciendo completamente lo contrario a lo que se entrenó durante la semana, y con un enfoque a lo mejor 100% competitivo, en donde el papá no tiene la oportunidad, el papá, la mamá no tienen la oportunidad de estar en los entrenamientos, no entienden o no comprenden todavía el objetivo del equipo, de lo que se está buscando, y ahí es donde viene una ruptura, y sobre todo una confusión enorme de los niños, ¿no? Claro. De decir, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a mi entrenador o a mi formador? ¿O le hago caso a mi papá que me está gritando afuera de la cancha, ¿no?
Entonces, ahí es donde realmente un formador, Betty, empieza a sobresalir. ¿Por qué? Porque empieza a generar conciencia en los padres de familia, empieza a generar conciencia también en los niños, empieza a poner reglas muy simples, pero muy entendibles por los niños y muy fácil de cumplir, y entonces empiezan a fluir los entrenamientos, y empieza a fluir el conocimiento y el crecimiento individual de los niños y también en grupo. Pues una gran responsabilidad. Es correcto, ¿no? Luego no pueden vivir en incongruencia porque los niños escuchan una indicación de los coaches y otra indicación de los papás. No saben qué hacer. Por eso es muy importante esa vocación y ese amor a la profesión, porque te convierte en formador y cambia completamente la dinámica. Comentaban, y José Luis, te quiero preguntar a ti, esta parte de que empieza a conectar el coach con los niños y que los niños confían en sus entrenadores muchas veces más que con sus papás. Una vez que decide el entrenador ser formador e involucrarse e impactar la vida de cada uno de los niños, ¿qué puede dejar de impacto en su vida? ¿Cómo puede cambiar la vida de un niño un formador? Híjoles, es bien importante esto que comentas, Betty, y recién lo comentaba Pedro, o sea, el formador, porque obviamente viene desde un perfil, desde una manera en cómo tú te comunicas con los niños, tratas de ponerte en su nivel, les haces que los entrenamientos sean atractivos, que sean retadores, que sean a través de un juego y se diviertan y que se enganchen, como decía Pedro, hacia el deporte, ¿no? Esa es otra parte importante del formador. Ahorita me estoy alejando un poquito de la pregunta, pero es otra parte bien importante. O sea, tú tienes que tonificar tu tono de voz, de qué forma les hablas, porque si tú de repente les empiezas a hablar en un tono fuerte o un regaño, pues el niño va a tener miedo o el niño se va a sentir angustiado y lo primero que va a querer hacer es, ya no quiero, mejor llévame a clase de, no sé, no tenis o lo que sea, y ojalá y permanezcan en el deporte, pero muchas veces hasta abandonan porque pues lo regañan. En cambio, si tú te pones a su nivel, si lo retas, si juegas con ellos, si les haces esto atractivo, divertido, pero que también, como decía Pedro, aprendan a respetar una regla, o sea, que no pueden hacer lo que quieran, pues tú estás ya desde ahí enseñándole al niño cuál va a ser el proceso de vida. O sea, lo hemos dicho muchas veces, el deporte es una analogía de vida. O sea, tú no puedes llegar a un lugar y pretender hacer lo que tú quieras. Tú sabes que llegas a un lugar y va a haber un reglamento, ¿no? Llegas a un banco y hay una cola, no te puedes meter. Y si le hablas mal a la cajera, pues seguramente vas a obtener una mala respuesta, etcétera, ¿no? Y a donde vayas, pues igual. Entonces, tú como formador es lo que tú tratas de enseñarle a los niños. O sea, primeramente esa parte de los, repito, de los valores. Y luego de ahí partimos para entonces irle enseñando las reglas del juego, la tecnificación, la parte coordinativa, que se diviertan, que compitan y que entiendan que se puede ganar y se puede perder. Entonces empiezan a saber manejar este tema también de su ansiedad, de su frustración. Entonces, los estás convirtiendo en gente bien. Y hay gente que impacta y impacta muy positivamente. Y pues la verdad es bien bonito. O sea, yo hablo por mí y la verdad a lo mejor esto sería feo que yo le dijera, digo, en la parte del ego, pero hay mucha gente que me dice, profe, es que yo me acuerdo que usted me decía esto y se me quedó marcado. Profe, es que yo me acuerdo que usted remarcaba mucho que no sé, no le gritáramos al árbitro, que es la parte de la autoridad, al contrario, y hoy en día he entendido que si uno tiene un mejor trato, tiene mejores cosas. Y entonces, pues al final es eso, Betty. O sea, impactas de una forma o positiva o negativa, repito, hacia, en este caso, los niños, ¿no? Y uno lo que busca es que sea un impacto positivo, que queden enganchados en el deporte, que queden enamorados, que entiendan que hay reglas y que hay que cumplirlas, que entiendan que se puede ganar, que se puede perder. Y obviamente en la parte del juego, pues también que le transmitas lo mayor posible, porque, repito, conforme ellos van creciendo, pues seguramente la competencia cada vez se va a poner más fuerte. Y si no están bien preparados técnicamente, físicamente, tácticamente, pues simplemente va a llegar un momento en donde van a topar y ya no van a poder crecer, que es lo que pasa muchas veces con los entrenadores en el sentido que priorizan el ganar, es más importante el resultado, entonces no hay un desarrollo, no hay un aprendizaje, no hay un entendimiento del juego, simplemente es pásasela al que juega bien y el que juega bien se va a burlar a tres y mete 3 goles y ganamos. Y con eso estamos todos contentos. Pero no hay, repito, un desarrollo, aprendizaje y sobre todo esta parte de entender la parte de valores, ¿no? Veniste a entrenar, tienes derecho a jugar. ¿Cuántas veces no escuchamos en muchas academias que hay niños que van y entrenan, pero no tienen un buen nivel, pero llega el niño que es mejor y ese es el que juega?
Pues es un mensaje gravísimo de ti. O sea, tú le estás diciendo a los niños, no importa que te esfuerces, no importa que seas disciplinado, no importa que cumplas, si al final tienes un talento, ese talento va a estar por encima de todo lo demás. Y pues no es cierto. Me explico, o sea, no, esa no es la realidad de vida. La realidad de vida es que tú tienes que ser responsable, que te tienes que parar a trabajar, que tienes que ser disciplinado, que tienes que ser puntual, que tienes pues obviamente tratar de esforzarte, de dar lo mejor de ti, de ser respetuoso, de hacer unión en grupo, como decía Pedro. Muchas veces te toca entrenar de forma individual, sí, y vas a mejorar, pero al final es un juego. Y la vida es eso, o sea, tú formas sociedades con tu pareja, con tus amigos en un negocio, con tus amigos en tu círculo social. Y si eres una persona que no tienes un buen comportamiento, que no tienes reconocimiento hacia los demás, que no, pues seguramente no vas a ser bien recibido. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte que yo creo, me extendí un poquito, Betty, pero que debemos impactar de forma muy positiva hacia los niños y primero que nada haciéndoles entender que son seres humanos y que lo importante es que sean gente de bien. ¿Me explico? Y de ahí partes para que entonces seguramente ya en la cancha puedan reflejar cosas también muy positivas. Nada más como último comentario y ejemplo, pues lo mencionó no sé cuántas veces el entrenador de España, que tenía un grupo de personas fantástico, el seleccionador español, y que priorizaron ellos en haber escogido a gente que se sabía comportar bien y que era gente buena. Entonces tú imagínate, y son los campeones del mundo. Entonces, mejor ejemplo que ese yo creo que no hay, ¿verdad? Claro, no, excelente. ¿Será que no se han dado cuenta los entrenadores de la enorme responsabilidad que tienen y el impacto de vida que pueden ejercer en cada uno de los niños? Mira, Betty, claro que se dan cuenta. El tema muchas veces, o sea, obvio que se dan cuenta. El único problema es que muchas veces los entrenadores o los formadores, este, el giro del entrenador o del formador es muy mal pagado en el fútbol amateur. ¿Ok? O sea, es muy mal reconocido, es muy mal, no lo edifican, siempre se ve menos. Y, y ese es un gran problema. Ese es algo a los cuales nosotros hemos trabajado muchísimo para poder edificar al entrenador. Primero tratamos de concientizar a los papás y a las mamás de que ellos se tienen que involucrar, pero como guías, no como entrenadores, sino como guías de sus hijos. Y ahorita estamos en una segunda etapa. Esta segunda etapa vamos a edificar al entrenador. Vamos a construir credibilidad del entrenador, pero el entrenador se tiene que capacitar. Normalmente, Betty, la gente que se dedica al deporte, y sobre todo al deporte infantil y amateur, pues no tienen los grandes sueldos, no están bien pagados. ¿Y eso qué es qué conlleva eso? Que tienes que tener 2 o 3 puestos o 2 o 3 trabajos durante el día, del cual te levantas muy temprano para poder ir y estar en una escuela a lo mejor pública, privada. Llegas, te absorbe media mañana y luego llegas y puedes ir a otro trabajo de medio tiempo que te dediques a otro giro que no tenga nada que ver con el fútbol. Y luego en la tarde, rematas dando clases de fútbol en alguna academia o tu propia academia o en la academia o en la escuelita que te está contratando. ¿Y qué está haciendo el entrenador? Pues la verdad está generando ingresos para su familia. El problema es que no tiene tiempo de capacitarse, no tiene tiempo para poder planear sus entrenamientos, no tiene tiempo para poder estar entendiendo este ecosistema del cual hablamos. Y muchas veces los formadores tienen más apertura. Un formador tiene más apertura a decir o son más conscientes a decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo una responsabilidad altísima, estoy tocando niños, estoy enseñando niños, estoy formando nuevas generaciones. Pero los programas que actualmente existen en México, en América Latina, pues no son de la calidad que se necesitan para poder estar capacitado y poder atender a los niños. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No porque jugaste fútbol quiere decir que puedes enseñar. Y aquí es uno de los grandes problemas que existen. Yo jugué fútbol, jugué casi en primera división, o jugué en básicas, o estuve en tal nivel, o viajé y tal. No lo que te enseñaron necesariamente es como si tú tienes que enseñar, ¿sí? Hay gente especializada para las categorías tempranas.
Y ahí es donde nosotros somos muy, vamos a llamarle, muy enfocados en poder desarrollar todo el tema de la enseñanza. Es muy diferente a los 3 años, 3, 4, 5, 6, porque se tiene que generar una base coordinativa. Si el niño no está coordinado, la niña no está coordinado, es muy difícil que pueda entender y pueda hacer los ejercicios y pueda evolucionar a la otra siguiente fase. Por eso somos tan incisivos en que los niños, niñas, estas fases tienen que ser de mucho aprendizaje y con mucha paciencia y con muy poquito fútbol, ¿sí? Hay que enseñarles desde los colores, desde decir que es arriba, que es abajo, que es agacharte, que es dar un giro a la derecha, dar un giro a la izquierda. O sea, te vas a lo básico, 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 como una estimulación infantil. Hay niños que son mucho más rápidos, más coordinativos, o sea, más coordinados naturalmente. Hay otros niños que no traen la coordinación. Y nos damos cuenta ya ahorita, nosotros que seguimos activos jugando fútbol en ligas, nos damos cuenta que muchos adultos tienen una muy mala base coordinativa, ¿sí? Y de ahí viene el tema de las lesiones. Entonces, si nosotros hablamos, regresando al tema, si nosotros hablamos de que un formador es muy importante que tenga una base de enseñanza en edades tempranas. También tiene que tener no solamente la metodología, sino también los materiales para poder hacer ese trabajo, los espacios para hacer esos trabajos, ¿sí? Tampoco los puede saturar porque es bien difícil coordinar a 20 niños que pierden la atención rápidamente. Entonces, muchas veces los papás criticamos mucho porque las clases de los niños chiquititos no duran más de media hora, 45 minutos. Y dicen, me están engañando porque estoy pagando un chorro de lana, casi pago lo mismo que lo de las categorías de mi otro hijo de 8, 9, 10 años, sí, pero la atención que tiene un niño de 8, 9, 10 años es mucho mayor que la que tiene un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Me explico? Por eso por eso es mucho más complicado, mucho más complejo ser entrenador o formador de niños chiquititos, porque pierden una atención muy rápida. Entonces, por eso tiene que ser todo a través de juegos y es súper difícil y es muy complicado mantener la atención de los niños a muy tempranas edades. Entonces, es todo un reto, Betty, el poder ser formador. No cualquiera es formador, no cualquiera es un formador, entrenador y esté certificado, que ese es otro de los grandes retos que tenemos en América Latina. No hay, no nos los piden estas certificaciones, el mismo gobierno no lo ha institucionalizado como lo han hecho otros países. Hablábamos en nuestros podcasts que en España todo está regulado, no puedes tocar un niño si tú no tienes una certificación avalada por la Federación Española de Fútbol, no puedes tocar, o sea, eso es por regla. Y aquí, pues cualquiera que haya jugado fútbol o cualquiera que se le ocurrió, voy a poner una escuelita y por aquí ya resulta que es coach. Pues no, es que así no, así no. ¿Por qué? Porque estás mal enseñando y estás generando malos hábitos y estás construyendo malas ideas sobre fútbol base, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? José Luis te lo puede explicar. Hay bases sensitivas, hay otras bases en donde tú vas desarrollando al niño y en cierta edad empieza la parte competitiva, pero es cuando ya generaste una base importante coordinativa, una base física, una base de nutrición, una base emocional y una base de valores. Ahora sí el niño está preparado para competir. ¿Por qué? Porque si no estará ese niño preparado, niño o niña, para competir, es muy vulnerable. O por lesiones, o por manejo de emociones, o porque se lesiona porque no está bien hidratado, no está bien comido, o por los valores que le puede estar diciendo un papá, ve y pégale, jálale el cabello o escúpele. A ver, eso no es válido en el deporte, ¿sí? Entonces, se tiene que generar una base, Betty, en donde realmente desarrollamos niños atletas antes de generarlos como futbolistas. Pues es una enorme responsabilidad. Imaginen a dos entrenadores y tiene mucho que ver con cosas que ya hemos platicado en este podcast. Uno gana campeonatos constantemente, el otro quizá gana la mitad,
pero después de 2 años, sus jugadores entienden mejor el juego, tienen confianza, toman decisiones, toleran mejor el error y siguen queriendo jugar. Esta es la diferencia de la que estamos hablando. ¿Un buen entrenador infantil se mide por los partidos que gana? No, bueno, obviamente el deber ser es que no, vete, para nada. Lamentablemente, como yo decía al inicio del podcast, muchas veces los papás pues lo que priorizan es ganar. Digo, y no nada más podemos responsabilizar a los entrenadores o a las personas que están a cargo de nuestros niños o de academias, porque repito, muchas veces el tema viene desde el padre o la madre de familia, ¿no? Que para ellos lo importante es ganar o lo importante es pertenecer a una academia que es una academia competitiva y que viaja y que va a torneos y que juega y tal. Pero tú a veces le preguntas si me ha pasado a mí. Bueno, ¿y tu hijo jugó? Ah, bien poquito, sí lo pusieron 5 minutos. Ah, muy bien. Y tu hijo ya sabe, por ejemplo, no sé cómo es, o sea, cuál es la parte interna. Hablando de niños chiquitos, ¿no? La parte interna del pie, no sé. Ah, y tu hijo sabe, por ejemplo, si tú le dices que conduzca con interna, externa, puede hacerlo con derecha, puede hacerlo con izquierda. No, no creo, es derecho. Ah, muy bien. Y tu hijo sabe, por ejemplo, si tú le dices cómo recorrer hacia un poquito más grande, ¿no? Ya de edad 7, 8 años, recorrer hacia un perfil, no, no sé. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que le estés dando importancia, ¿no? Al ganar, porque repito, a lo mejor dentro de su equipo, dentro de su camada, dentro de su generación, pues resultó que, como decía Pedro, hay gente que ya viene con un talento innato y que marca diferencia y pues entonces tiene la fortuna de ganar. Pero para mí, a estas edades, lo importante es el aprendizaje y el desarrollo. Evidentemente, para que se logre ese aprendizaje y desarrollo, y lo mencionaba recién Pedro, pues tienes que trabajar de la forma adecuada, dependiendo la edad y la fase sensitiva que esté viviendo nuestros niños. A tempranas edades, mucha coordinación, muchísima, que sean capaces, obviamente, de caminar, de correr en diferentes direcciones, o sea, para adelante, para atrás, hacia un lado, hacia el otro, que sean capaces de cachar, de patear, de lanzar, de reptar, de caer, de girar, de brincar, etcétera. Si ellos saben manejar su cuerpo, entienden el tema del espacio, ¿no? Tiempo, distancia, espacio, lineamientos del juego, porque ¿qué pasa con los chiquitos? De repente empiezan a jugar, les pones una limitante y ya cuando los ves ya van para hasta allá persiguiendo la pelota. Si tú les empiezas a decir que tienen que jugar en determinados espacios y ellos empiezan a entender esta delimitación del tiempo, el espacio, pues obviamente van a poder jugar mejor el juego. ¿Me explico? No digo que forzosamente los vamos a hacer Maradonas, Messi, Pelé, no, pero van a desarrollar mejor el juego e inclusive en sus actividades del día a día van a poder desarrollarlas mejor. O sea, van a poder desarrollar mejor la fuerza que les va a permitir subir, bajar escaleras mejor, subirse un coche, bajarse un coche, trepar un árbol, o sea, actividades tan naturales de un niño las van a poder hacer mejor. Entonces, lo importante es eso, que el niño vaya desarrollando con respecto a su edad, lo que le corresponde. Repito, tempranas edades, fases de 3, 4, 5, 6 años, muchísima coordinación y luego obviamente acompañado hacia la parte del gesto técnico propio del juego. En este caso, pues el fútbol es pues, la conducción, la recepción, el pase, el tiro en diferentes formas, ¿no? Por abajo, a media altura, por arriba, etcétera. Luego de ahí ya pasas a conceptos más técnico-tácticos, ¿no? Manejos de perfiles, manejos de recorridos, manejos de fildeos, etcétera. Y luego de ahí ya la especialización del puesto, o sea, ya estás hablando de 14, 15 años, pues el chico ya tiene que tener una especialización de acorde al puesto que juega en base a todo lo que desarrolló. Y ahí, obviamente, a partir de los 13, 14, 15 años, ya le exiges una competencia y sí ya le exiges que se equivoque lo menos posible, porque ya lo preparaste, Betty. Y obviamente ya le tienes que exigir. Si es, ¿por qué? Pues porque tú estás pensando que el chico quiere lograr algo, ¿no? Ser profesional o conseguir una beca deportiva. Y entonces va a venir un nivel de exigencia, que eso es normal, pero se lo exiges cuando le corresponda. Países como Noruega decían que a tempranas edades todo es juego, o sea, no hay resultados, no hay quién ganó, quién perdió, no hay esta parte, ¿no? Lo mismo pasa en países de Oriente, pasa lo mismo. En tempranas edades es mucha formación, mucho respeto, muchísimo respeto a la autoridad, temas coordinativos. Hay un montón de videos que los niñitos están botando la pelota y son capaces de botarla para un lado, para el otro. Entonces manejan su cuerpo perfecto. Digo, hablando de una pelota de básquet, ¿no? Pero lo mismo soccer,
Para mí ese es el deber ser. Desarróllalos, dale las herramientas, ¿no? Tú imagínate que a un niño yo le quisiera exigir que sepa dividir y no le he enseñado a saber sumar o restar. Pues, ¿cómo le voy a exigir Imposible. dividir, no? Entonces, es ilógico. Si él tiene en ese momento pequeños, huecos, no sabe bien, va a llegar un momento en que, pues, no va a poder dividir y luego, pues, menos poder hacer una situación más compleja. Entonces, yo tengo que ir paso a paso desarrollándolo, dándole todas las herramientas necesarias y, como bien mencionaste tú, hasta llegar a la toma de decisiones, que para mí esa es la parte más importante del fútbol. El chico que piensa dentro del terreno de juego, ¿no? Está escaneando, está viendo, está tomando información de qué es lo que pasa, en dónde debe de colocarse, hacia dónde debe de moverse, si si va y enfrenta, si toca la pelota, si espera para jugar de apoyo, si va y ataca un espacio que detectó, pero es toma de decisiones constante. O sea, el fútbol, todo el tiempo estás tomando decisiones para quitar la pelota, para atacar, para dónde me recorro, para comunicarte. Entonces, esa es la parte más importante del juego. Pero repito, si no le das todo lo previo en ti, pues es bien difícil que yo le pueda a alguien exigir. Es más, sería ilógico de mi parte, ¿me explico? Y sería también hasta, ¿cómo te diré? O sea, malo de mi parte que yo a un niño que yo sé que no está preparado le exija, porque lo voy a evidenciar y lo voy a hacer que se frustra, porque no va a poder. Y si puede, puede una vez, así como, pues como suerte, ¿no? Pero no es algo que vaya a poder ser soportado y que logre hacer el niño de forma reiterada y repetitiva porque tiene todos los cimientos para hacerlo, ¿no? Claro, Entonces, para mí es el importantísimo, aprendizaje, Betty, no el resultado. En estas edades, el importantísimo, José. aprendizaje, el desarrollo, el potenciar las capacidades de los niños, coordinativas y luego condicionales y técnicas, para posteriormente entonces sí exigirle el resultado en base a todo esto. Y aquí algo de la misma pregunta, Betty. La realidad es que sí está habiendo un despertar de conciencia, un poco despacio, pero ya los padres de familia, los mamás ya se dan cuenta de que muchas veces son utilizados como que sus hijos casi no juegan, llegan, traen 2 o 3 becados que no pagan y son los que van y resuelven un partido en una competencia, ¿no? Para la escuelita que hace eso, la academia que hace eso, pues está jugando con fuego, ¿no? Y lo único que está haciendo son campañas publicitarias manipulando y utilizando a la gente. Entonces son cosas que eso, pues no tienen trascendencia, ¿no? Ahí es algo que nosotros vemos, que lo hemos aprendido cuando, pues de niños, cuando íbamos a las giras a Estados Unidos, en las edades cuando estaba Diego, Carol, era que tú veías las academias, algunas academias de Estados Unidos, no estoy diciendo que todas, o sea, las más, vamos a llamar las más reconocidas, eh, había un formato de 7 contra 7 y entraban 7 y salían 7 y no se notaba la diferencia en el nivel competitivo o en el nivel de competencia contra los que jugabas. ¿Por qué? Porque se dedicaron realmente a desarrollar su base coordinativa. Y ese tipo de enseñanza o de perfil de academias, pues tiene formadores, porque la academia les pide, como parte de su reglamento, que todos los niños tienen que jugar mínimo medio tiempo, ¿sí? Independientemente del resultado. Si el resultado te alcanza, qué bueno. Pero aquí todos son iguales, todo el mundo viene a entrenar, todos tienen que participar. Y los van especializando a tempranas edades. Eso se nota mucho en Estados Unidos, se nota mucho en Europa. Aquí eso no se nota. Por ejemplo, en México, en América Latina, casi no se nota porque no hay estas estructuras reguladas ni tampoco conscientes de que los niños tienen que participar sí o sí. Hay muy poquitas escuelas que lo hacen, ¿sí? Pero son casi ninguna. Y eso es lo que ha pasado en el mercado local en el que realmente estamos, ¿no? Y otro tema también importante, y no es una crítica, simplemente es la realidad, es un diagnóstico y una fotografía de lo que pasa, por ejemplo, acá en Monterrey, o en la Ciudad de México, o en Guadalajara. Las mismas escuelas privadas de enseñanza, de matemáticas, toda esta parte, pues tienen sus propias instalaciones físicas y que han creado sus equipos representativos desde muy tempranas edades.
Eso, por ejemplo, en España no existe y son campeones del mundo. Ellos no han llegado, o sea, en España no han generado escuelas, de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, no es la base. Está regulado de manera diferente. ¿Qué está haciendo? España está siendo responsable de decir, a ver, tú eres bueno para la enseñanza de matemáticas, o sea, la enseñanza escolar, pues dale aquí. Tú eres bueno en la enseñanza deportiva, por línea, por categoría de deporte, pues vamos a dejárselo a los especialistas. Situación que aquí, pues queremos hacer un poco de todo, ¿no? Queremos aprovechar los espacios, queremos eficientar nuestros patios, ya tenemos a nuestro mercado, les cobramos un poquito menos que lo que cobra una cadena formal. ¿Y cuál es la problemática, Betty? Que los papás, pues, primero le dan prioridad a que sea parte del grupo, porque su hijo fue elegido para representar, tiene que entrenar, porque si no, no va a jugar los fines de semana, y eso es falta de convivencia y reconocimiento y prestigio para la familia. Pero sale de ahí, está inquieto, y después va y busca una academia, ¿sí? Y luego busca un perfeccionamiento individual. Y al final el niño deja de ser un niño y se convierte en un niño, en una máquina de tratar de aprender fútbol. Y revientas al niño y hay una deserción del deporte impresionante. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando por el exceso de competencia que hay, que hemos generado, ¿no? Y todo esto atrás de todo esto se llama negocio, ¿sí? Entonces, no hay en México para abajo de América Latina, no tenemos una estructura deportiva avalada, certificada, validada por un gobierno del cual realmente lo haga de manera formativa, no lo hay. Entonces, no solamente es un tema de entrenador, Betty, no solamente es un tema de formación, es un tema de estructuras, ¿sí? Estamos más preocupados por otros tipos de problemas, ¿sí? Corrupción, huachicol, narco, todo este tipo de cosas, y al final no estamos preocupados por la juventud, de darles valores, de formarlos, de tener espacios saludables. Todo eso se ha convertido en que los mismos papás tienen que buscar alternativas para sacar a sus hijos de esa violencia, ¿sí? Tratarlos de blindar, pero a veces nos pasamos por tratar de encontrar la mejor solución para nuestros hijos si los llevamos al extremo. Entonces, esa es la realidad, eso es un diagnóstico y es una fotografía que lo vemos todos los días. Y eso no puede pasar. Entonces, el entrenador, el formador, está en medio de todo ese caos, de todo ese eh, eh, desorden que existe en el tema deportivo porque no está regulado, no está legalizado, no está formado. Y como no es el gran negocio para los clubes profesionales, pues tampoco le entran. Ellos los agarran ya a los chavos, a los que empiezan a destacar de todos esos niños sobrevivientes de 13, 14, 15 años, los van y los empiezan a escoger y son los que empiezan a llevarse a fuerzas básicas. Ellos los trabajan 2, 3 años, ¿sí? Porque ya traen un talento natural o porque tuvieron suerte de tener una buena familia alrededor o porque el niño es niño, niña o chavo o adolescente trae talentos muy marcados, muy diferentes, ya sea la altura, ya sea la fuerza física, ya sea el golpeo, o estuvo bien formado, estuvo entrenado por un buen formador, ¿sí? Y son los que agarran los clubes profesionales a los que se dedican al tema del fútbol. Entonces, pero no está trabajada la base de los 3 años, o sea, institucionalmente no está trabajada la base de los 3 años a los 12, 13. No existe. Está todo desordenado. Ahí es la ley del que más presume, de la ley del que más gana campeonatos, de la ley del que más labia hecha, es el que más cosas llega y te promete y te dice, pero al final la realidad es que no te lo pueden cumplir porque no está en sus manos cumplirte. Yo voy a llevar a tu hijo a ser profesional. No es cierto, te están mintiendo. Sí, porque no tiene una línea, no tiene una estructura para poderlo hacer. Sí, en los países desarrollados, como ya lo hemos platicado, España número 1, Francia
Dos, los que están en las finales. Argentina. Argentina es un caso atípico, ¿sí? Ya después platicaremos del modelo argentino. Inglaterra, la misma ahorita Noruega, lo que está hablando José Luis. O sea, son países de primer mundo que ven un análisis como país y ven toda la estructura, tienen toda una estructura para poder desarrollar a través del deporte a su juventud, a su niñez y tener un bienestar, que eso es lo más importante, ¿no? Y de ahí van brotando pues, las grandes figuras, los grandes talentos, pero porque tienen una estructura para que lo puedan implementar, ¿no? Y acá no, acá tenemos un vacío, o sea, tenemos demasiada masividad, pero hay un vacío de estructura, ¿sí? Y ahí es donde no está regulado y ahí es donde tenemos que trabajar pues con los empresarios deportivos, en este caso nosotros, tenemos que trabajar en buscar las maneras de poderlo hacer. Y eso, pues a veces te tardas en poder encontrar las maneras de poder implementar. Claro, para ordenar, empezar a ordenar toda esa estructura que nos permita mejorar. Exacto. Tengo otra pregunta muy interesante, importante y a la vez triste. ¿Qué pasa cuando el entrenador ya está consciente, quiere formar, pero los padres solamente quieren ganar? Pues ahí la verdad es que la labor en este caso del formador es importante que concientice a papá y a mamá, ¿no? Porque repito, no está mal el que tú quieras que tu hijo sea un hijo competitivo, no está mal que quieras que sea un hijo ganador, o sea, tampoco confundamos, ¿no? No estamos diciendo que eso sea malo, simplemente es que hay que entender en qué edad se encuentra para saber si está listo para esa exigencia o esa prioridad, que sea primero el ganar y luego el aprender, al revés, el aprender y que eso nos lleve después al poder competir y ganar. Entonces, hay que hacer un tema, como dice Pedro, ¿no? Aclarar muy bien Despertar las de edades. conciencia. Sí, ¿no? O sea, sobre papás, sobre mamás y así, literal, decirle qué es lo que tú esperas de tu hijo. Sí, que gane, pero no es más importante que pueda ir desarrollando y aprendiendo para que posteriormente pueda soportarse por más tiempo en esa alta exigencia y alta competencia, porque sí, ahorita va a poder ganar, nadie lo dudo, pero más adelante, ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, no veamos escenarios a corto plazo, a inmediato plazo, sino pensemos que esto es una carrera muy larga, o sea, es un pequeñito que tiene 3, 4, 5, 6 años y tú ya desde ahorita le estás metiendo un tema de competencia, ¿no? De que el niño a lo mejor ni siquiera está preparado y va y juega con ansiedad y juega con angustia, pero tiene que competir y tiene que sobreponerse y todo. Como decía Pedro, seguramente ese escenario lo que va a llevar es que el chico cuando tenga 12, 13 años va a decir, ya no quiero deporte. Y es en la edad más vulnerable, es donde pueden venir temas de salud, ¿no? Obviamente obesidad, ansiedad, tal, y por supuesto, pues malas compañías que los pueden llevar después pues no sé, engancharse con alcohol o drogas o un montón de cosas, ¿no? Entonces, es importante, papás, mamás, por supuesto, ganar, sí, pero hay que saber en qué momento, ¿no? Y tener paciencia, o sea, esa parte está bien, está muy padre, el niño va a tener su reconocimiento, ustedes familia van a tener su reconocimiento, pero lo importante es que el niño sea niño, que se divierta, que juegue a través del juego, que aprenda, y eso mismo le va a llevar a la competencia. O sea, los niños de por sí son competitivos, o sea, tú le dices a un niño, precisamente es como los engancha, repito, cuando estás jugando con ellos, les pones un ejercicio y a lo mejor lo hacen con desgano y distraídos y tal. Y basta que le digas, a ver, lo va a hacer, no sé, ¿no? Pepito, ájale, Pepito sacó un 8, ¿eh? Ya ves al otro que, a ver, maestro, a ver, ¿qué me saco yo? O sea, ellos son competitivos, o sea, entonces no tenemos por qué apresurarnos en decir, no, es que vaya y que gane. Eso se va, o sea, lo traen en la sangre, todos queremos ser mejores, todos queremos ganar. Pero repito, el que sea un tema obsesivo, enfermizo, por un tema, como decía Pedro, de obviamente reconocimiento, pero que el papá es el que no, es que mi hijo fue y jugó y ganó. Existe. ¿Sí me explico? Sí, sí, no, claro, pero calma, o sea, deja que tu hijo viva su proceso de la forma más natural, de la forma más sana posible. Estate atento, eso sí, a ver si lo están enseñando, si lo están desarrollando, si el trato es el adecuado, si el lugar donde está, pues cumple con las condiciones necesarias de seguridad en su entorno. Si la gente con la que está es una gente, obviamente, que también lo va a llevar hacia buenas compañías, hacia Si los buenas tratan ¿no? bien, si los tratan bien, Hay si los mucho más tratan bien. allá, mucho más allá de Mucho más allá. solamente ganar, claro, Correcto. definitivo.
Pedro, ¿qué conocimientos básicos y mínimos debería tener alguien antes de poder decir estoy preparado para entrenar a niños? Betty, hay muchos cursos, hay cursos, hay el curso de entrenador, hay niveles, que tú lo puedes tomar en diferentes instituciones, los puedes tomar en línea, y te los avalan, te los certifican. Hay aquí universidades en México que también te los avalan, te los certifican, los puedes tomar. Lo único que vemos es que muchos de los cursos que se toman no son cursos, son teóricos, pero a veces no son prácticos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú podrás tener mucha teoría, pero si no estás practicando y no estás llevando ese curso teórico práctico, pues muchas veces te está faltando experiencia de cómo manejar, no sé, a lo mejor al grupo, o cómo manejar a un niño, o un niño inquieto que te está alborotando, al resto de los niños. Pues tienes que tener una capacidad, o sea, tienes que saber manejar las emociones de ese niño sin regañarlo, sin gritarle, ¿sí? Y hacerlo que entre dentro de tu esquema de enseñanza. Entonces, todo eso, Betty, también se tiene que tener no solamente el estudio, sino también se tiene que tener el talento para enseñar, ¿sí? Y hay gente muy buena para enseñar en esas edades, en las edades tempranas. Ahí lo que yo veo es que poca gente le entra a ese tema porque no es reconocido, no es bien pagado, no está bien remunerado. Pagado es una cosa y remunerado es otra. Pagado es lo que te pagan y remunerado es el tema del reconocimiento y que tengas también un estímulo de poder seguir creciendo, ¿ok? Son cosas diferentes. Entonces, hay pocas instituciones en México que lo hacen. Ahorita, por ejemplo, que yo veo también Selección Nacional de México, también está empezando en femenil y varonil, a partir de que llegó Yelini, la cabeza del tema de selecciones menores. Ellos están empezando a generar, basado ya un poco en el historial que tiene el genotipo del mexicano, ¿no? Lo hablábamos la vez pasada, José Luis y yo, de que uno de los grandes diferenciadores que tiene el mexicano es el nivel de resistencia que se tiene física, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente pues, son buenos boxeadores, son buenos maratonistas, o sea, están con los tarahumaras, pues corren y corren y corren. O sea, traemos como que la base genética de resistencia. Y hay posiciones de juego, Betty, en las cuales se requiere pues mayor volumen de resistencia que otras posiciones. Hablando del medio de contención, hablando de los laterales, la rapidez que se tiene, hay ciertos posiciones, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando también nosotros, en el tema de los genotipos, apoyándonos también con el tema de la tecnología, viendo el cómo podemos desarrollar las habilidades de acuerdo a los propios talentos que trae el niño, ¿no? Niño, niña. Y ahí es donde les generamos también un ecosistema, y este ecosistema a través de especialistas, que ahorita lo estamos puliendo, porque ahorita lo estamos haciendo como una prueba piloto individual, presencial física. Ya después las podremos estar compartiendo de cómo podemos ir trabajando de manera virtual, digital, cualquier otra parte del mundo, que pudiéramos hacer estos especialistas que no necesariamente tengan que estar físicamente presentes. Ahorita estamos haciendo este modelo, aparte de lo que tenemos de Foot Extreme, de este ecosistema, estamos buscando llevarlo a otro nivel. ¿Para qué? Para que estos niños, esto ya lo estamos enfocando como que ya un papá, una mamá, que vieron que su niño ya tiene un talento y están dispuestos a dedicarle, que el sueño del niño sea ese proceso de ser futbolista profesional. Pues bueno, los invitamos y empezamos a hacer todos estos procesos y también certificar ese proceso, ¿no? Pero bueno, todo esto lleva un poquito de tiempo, y yo lo que recomiendo a los entrenadores actuales es que tomen cursos, pero cursos no teóricos, sino teórico-prácticos, y que los estén evaluando y que vayan con instituciones pues, que se dedican al tema del fútbol. O sea, hay muchos que no vayan por el típico diploma, me vale, y yo lo que necesito es
pues ganar dinero y pues me vale si mal enseño o genero hábitos o no a los niños, ¿no? Eso ya es una parte irresponsable. Por eso es importante el tema de las regulaciones del gobierno y hacer alianza con gobierno, para poder permear esta institucionalidad, ¿no? Claro. Y tiene que ver con la siguiente pregunta, que es, ¿deberíamos profesionalizar mucho más al entrenador de fútbol base? 100%. Si tú tienes una base de entrenadores certificados, y empiezas a poner vas subiendo la vara, de que no cualquier academia puede tocar a los niños y tienen que hacer ciertos cursos validados y avalados por el gobierno, pues imagínate el nivel de crecimiento que van a tener el fútbol infantil, ¿sí? En en todas sus categorías y la democratización del deporte también para las mujeres, ¿no? La enseñanza. Entonces, ese es un proceso del cual nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, Betty. Lo traemos como un proyecto de vida. Sabemos que a veces no se dan los tiempos o los tiempos a veces son largos y no necesariamente todo es con dinero. Es tocar las puertas correctas y a veces esas puertas pues no están tan a la vista y las tenemos que ir abriendo poco a poco, ¿no? Pero al final lo que sí se busca es generar una base de una estructura validada, certificada, donde los entrenadores, que sean verdaderos entrenadores, que sean verdaderos formadores y darles todas las herramientas y aparte remunerarlos bien, que quieran hacer una carrera como formador, como un entrenador realmente con base y que puedan estar orientando no solamente en el tema físico-técnico, sino también en el tema de nutrición, en el tema de descargas de masaje, en el tema emocional, en el tema de manejo de emociones, entender muy bien qué significan los valores, poderlos transmitir, hacer esta analogía que decía José Luis, lo que vives en la cancha lo puedes vivir en el día a día, el respetar la autoridad, el hacer equipo, toda esta parte, es toda una filosofía de la cual pues, lleva años construir, ¿no? Y estamos en ese proceso. Claro. José Luis, ¿nos puedes hablar del método Pentafutex 360 y lo importante que es justamente estos pilares que nos dice Pedro, la parte física, técnica, nutricional, emocional y de valores? Claro que sí, Betty. Sí, contamos con un método, eh, el cual está obviamente desarrollado, como hemos platicado, con la intención de potenciar las capacidades de los niños de acuerdo a la edad, bueno, niños, jóvenes, niñas también, de acuerdo a la edad, que tengan. En tempranas edades, ya lo platicamos, pero lo repito, está muy basado en temas coordinativos, ¿no? Sobre los cuales hay ejercicios ya establecidos ahí dentro de nuestra aplicación, con ejercicios y videos ilustrativos de cómo desarrollar todos estos ejercicios, ¿no? Entra desde una base de una activación, porque toda estructura de entrenamiento, también eso es importante, tiene que tener un orden, ¿no? Tú no puedes hacer una sesión de entrenamiento sin un orden o una estructura. Entonces, dependiendo tu objetivo que vayas a trabajar, empiezas con una activación, una entrada en calor, luego, digamos, una parte principal o primordial, donde tú trabajas alguna parte puntual en específico a desarrollar y posteriormente ya al final, digamos, la vuelta a la calma, ¿no? Este método lo que tiene es que de acuerdo a la edad de tus hijos, pues ya vienen una serie de ejercicios precargados, obviamente, repito, con videos ilustrativos con los cuales cualquier entrenador obviamente va a poder tener la facilidad de planear y estructurar sus sesiones de entrenamiento y darles un seguimiento, porque obviamente todo queda grabado, también tienes la capacidad de poderlo imprimir y llevarlo al papel, entonces tú vas a poder saber qué es lo que trabajaste, ¿no? La sesión anterior y qué es lo que quieres ahora trabajar y desarrollar con tus chicos. Está muy fácil de usar, es un método realmente sencillo, una app muy sencilla, muy intuitiva, que te permite, repito, programar estas sesiones. Tiene obviamente detalles puntuales con los cuales eh, te topas en el sentido de que no te permite sobrecargar o escoger entrenamientos que vayan contraindicados contra lo que vas a trabajar con los niños. Te guía la cantidad de entrenamiento, de ejercicios, la cantidad de repeticiones a desarrollar. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy útil, Betty, para todo aquel que hoy en día está un poco como a ciegas, ¿no? De saber cómo estructurar una sesión, cómo llevar toda una planificación, cómo potenciar su academia o su
su escuela, o su equipo, para que vayan obviamente creciendo y desarrollando en todo esto que nosotros hemos hablado, ¿no? Y bueno, algo obviamente no nada importante. más en la parte física técnica, sino como bien mencionabas, Betty, también obviamente hay, digamos, una serie de temas adicionales con los cuales uno puede también obviamente ilustrarse para saber qué tipos de alimentos debe de consumir nuestros chicos, nuestras chicas, previo a un entrenamiento, durante un entrenamiento, previo a un partido, etcétera, ¿no? El tipo de descanso que debe de realizar en casa, cómo cuidar para prevenir una lesión, y por supuesto, pues el manejo emocional, ¿no? De saber entender qué es lo que están viviendo nuestros hijos para no llenarles todavía de más angustia, sino saber nosotros cómo poder entender e interpretar esa situación para ayudarlos, ¿no? No empeorar la situación y pues valores, porque pues sí, nosotros algo que nos caracteriza y de que hemos hablado es que las formas importan, Betty. O sea, cómo logras tus resultados, de qué forma los logras, es bien importante, porque pues lograrlos cualquiera, ¿no? Con trampas, con haciendo cosas medio raras, ¿no? Pero pues eso está mal. Entonces hay que basarse, digamos, en el respeto a los valores, hacer las cosas bien y que obviamente eso, repito, sea lo que te lleve a conseguir tus objetivos y tus resultados. Muchas gracias, José Luis. Pedro, ¿ibas a agregar algo? No, Betty, digo, ahí, la verdad se me fue el avión. Yo creo que lo que está diciendo Eso era. José Luis, eso es. Y bueno, aquí tenemos una solución para entrenadores. Esta falta de tiempo, esta falta de reconocimiento, esta falta de estructura. Normalmente las academias, de un cierto nivel de academias para adelante no las tiene. Aquí se va grabando cada uno de los entrenamientos que estás haciendo, o sea, de la estructura que vas escogiendo, vas generando tu propia bitácora y eso a nosotros nos va a ayudar para empezar a hacer las certificaciones por nivel. ¿Me explico? Si un entrenador, o sea, si una academia adquiere, por ejemplo, todos los niveles, las 8 categorías y empieza a utilizar de manera recurrente cada una de esas, las planeaciones que va haciendo, se van quedando en la bitácora y nosotros vamos viendo de manera digital, vamos llevando la bitácora porque se va o sea, se queda automáticamente. Nosotros podemos ir validando y certificando. Y esta es una certificación práctica. No es choro, no es nada más Para la los teoría, entrenadores. no nada más, claro. Claro. Entonces, eso que es lo que te está dando, te está dando una base y te está dando credibilidad ante los padres de familia. Hay una sesión que José Luis la da de la importancia del acomodo de los materiales, o sea, de cómo deben de acomodar los conos, cómo deben acomodar las vallas, la utilización de las ligas, en qué edades, por qué, o sea, se te da la justificación del por qué de cada una de las cosas. Y también en las edades más grandes, por ejemplo, a los 13 años en adelante, estaba el tabú de que los chavos no deben de trabajar peso pesado, ¿no? Porque se quedan chaparros y luego no crecen. Eso es un tabú. Nosotros tenemos una sección, un video que grabamos en donde Diego, precisamente más o menos a los 13, 15 años, lo empezamos a trabajar para desarrollarlo ahora sí como el tren superior. Hay una clase específica para trabajar tren superior, no para ser los fisiculturistas, no para CrossFit, no para Hyrox, no. Es para que estén fuertes y puedan soportar golpes, para que puedan soportar cargas, para que vayas desarrollando tu base muscular de tren superior, porque el tren inferior pues lo trabajas a través de muchos de los ejercicios del fútbol. Y próximamente vamos a empezar a meter otro tipo de ejercicios de los cuales te va generando mayor fortaleza física y prevención de lesiones, ¿sí? Se le llama técnica de carrera y se le llama cambios de dirección. Son técnicas especializadas que no tienen nada que ver con fútbol, pero es una prevención muy importante de lesiones. Situación que ahorita las lesiones están a la orden del día. Tú ves un partido de fútbol profesional y salen 1 o 2 lesionados promedio por partido. Y son profesionales y a eso se dedican. Ellos dejan de ganar dinero y el club los contrató para, pues, como que rindan, ¿no? Entonces, aquí es un tema de prevención de lesiones. Hay que trabajar todo este proceso y hay que hacerlo parte de tu vida. Todo lo que nosotros hacemos, Betty, es generar un hábito diario, ¿sí? Nada más, y lo tenemos estructurado durante la semana, ¿sí? No saturamos, no nos quedamos cortos. Realmente está hecha con un profesionalismo
por especialistas que nosotros no somos todólogos, somos que damos la cara, pero estamos asesorados por mucha gente que es especialista en el giro, que es especialista en el medio. Y eso nos da las cartas, o sea, las credenciales para poder hablar como hablamos, ¿sí? Por lo que decimos y cómo lo decimos, ¿sí? Entonces, pues es parte ahorita, ya estamos pasando de un nivel de concientizar a los padres de familia, al papá, a la mamá, cuáles son sus roles principales y cómo deben de participar ellos y que no traten de meterse en el rol que realmente es el del formador o del entrenador. No deben de meterse. ¿Por qué? Porque ahí es donde no funciona la ecuación. Entonces, ya creamos este despertar de conciencia en los padres de familia. Tenemos muchísimos seguidores, nos sigue demasiada gente y no Y solamente materiales para ellos también, Pedro. muchos materiales de Invítalos apoyo. a la tienda Foot Extreme. Y ahorita, eso sí que es, tú cierras con eso, pero ahorita ya vamos al siguiente paso. Ya es darle la herramienta al entrenador, llevar al entrenador a otro nivel, que esté capacitado y que sea diferente al resto de la academia que está al lado, que lo quiera hacer de manera tradicional, pues va a seguir obteniendo los resultados que siempre ha obtenido, ¿sí? Va a seguir becando niños, los va a seguir metiendo, va a seguir de prestigio, pero van a crecer y esos niños no van a llevar a ningún lado. Aquí lo que estamos nosotros promoviendo es que creas una estructura profesional de fútbol base con toda la metodología que tenemos y lo tenemos por grupo de edad. Eso, como dueño de una academia o como empresario o como emprendedor o como un maestro o como un formador que quiere empezar su propio negocio y le encanta el tema del fútbol y quiere realmente meterse a este giro, ahí está todo. Ahí está toda la estructura, metodología para poder enseñar, Betty. Y eso es lo más importante. Lo importante es que él no tiene ni qué pensar, simplemente tiene que pensar para implementarlo, basado en su experiencia. Y va a ir teniendo, le vamos a ir dando, vamos a ir actualizando y hay demasiada información en estos 5 o 6 años que hemos trabajado en esta metodología, en este Pentafutex 360. Excelente, pues excelentes noticias para todos, papás, mamás, entrenadores, y como lo hemos compartido, siempre queremos hacer una comunidad fuerte de papás, de mamás, de entrenadores. Tenemos para ustedes la tienda Foot Extreme, que sí, ahí hay materiales que hemos creado justamente para generar esta conciencia y que aprendamos todos a guiar mejor a nuestros hijos, a estar presentes, y que esa parte es fundamental para un formador de fútbol también. Somos un gran equipo. Entonces, denle clic por aquí al QR para que puedan entrar y todos conocer lo que tenemos. Y bueno, ¿algo más que quieran compartir, Pedro, José Luis? José Luis, ¿algo más? No, digo, la verdad es que nos podríamos extender, pero hemos platicado mucho de la importancia de cada uno. No estamos diciendo que los entrenadores no sean importantes, al contrario, también tienen un papel muy importante, pero en una edad más avanzada. Los formadores deberían de entender cuál es su rol y su importancia, y nosotros también deberíamos, por supuesto, de darles ese reconocimiento porque es una parte importante en todo este proceso del desarrollo, digamos, futbolístico, por así hablarlo, de nuestros hijos. Entonces, cada uno tiene en su momento y en su etapa una función bien importante a desarrollar, y que si se realiza de correcta forma, pues seguramente va a impactar de forma muy positiva todo el desarrollo futbolístico y, ¿por qué no pensar inclusive hasta el nivel futbolístico que tenga nuestro país el día de mañana, nuestro ¿no? país. Pedro. No, nada, Betty, digo, yo creo que es una pequeña introducción. Lo iremos platicando. De cada pregunta que hiciste, podemos hacer un podcast, la verdad. O sea, hay mucho que no se alcanza a ver. Hay mucho, ¿cómo se llama el podcast? Detrás del balón. Hay demasiada información, vemos demasiadas cosas, pero bueno, aquí el objetivo de nosotros no es señalar lo malo, al contrario, es decir, eso ya existe, ya está. Vamos a ver cómo le damos vuelta. Una visión positiva de cómo impactar positivamente a las familias a través del deporte. Entonces, muchas veces detrás del balón es solamente es señalar un área de oportunidad, un problema que existe actualmente en la sociedad. Vemos que si seguimos como estamos no vamos a trascender y vamos a vivir frustrados con una ilusión de realmente trascender
en el deporte, pero también entendemos que es un vehículo. El deporte sacamos lo positivo y vemos la parte positiva de que, bueno, pues a lo mejor no somos tan competitivos porque no tenemos una estructura, pero sí no podemos dejarlo de hacer porque al final es lo que blinda o aleja a la juventud pues de todo lo males que hay en la comunidad, en la sociedad, que cada vez son peores, ¿no? De alguna manera el deporte, aunque no está como debería, pues eso es mejor que no hacer deporte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos desde nuestra perspectiva y desde nuestra responsabilidad y lo que sí podemos hacer y controlar? Pues vamos a ordenar y organizar esta parte pues, que conocemos y la hemos trabajado por 20 y tantos años, ¿no? Excelente, pues muy bien. Al final, quizá el verdadero éxito de un entrenador de fútbol infantil no se puede medir únicamente en goles, victorias o campeonatos. Se mide también en los jugadores que aprendieron a levantarse después de perder, a confiar después de equivocarse y a seguir disfrutando del fútbol mientras crecían. Porque los ejercicios cambian, los equipos cambian y los resultados se olvidan. Pero la huella que un entrenador deja en un niño puede durar toda la vida. Y quizá ahí está el verdadero reto del fútbol base. Dejar de preparar entrenadores que solo sepan dirigir y empezar a construir formadores que sepan desarrollar. Porque formar mejores futbolistas empieza primero por formar mejores entrenadores. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bye.